Que tenga buen día. Objetivo de la clase del día de hoy, definir razones trigonométricas para ángulos notables de 30, 60 y 45 grados y definir ángulos de depresión y de elevación. Recordando un poco lo que ya habíamos conversado, entonces, de las razones trigonométricas, tanto recíprocas como básicas, en este caso, usted en pantalla visualiza un triángulo rectángulo, ¿ya? Y ahí usted tiene dicho elemento que me identifica un triángulo rectángulo, que es el ángulo recto. En este caso, en todo triángulo rectángulo, lo que usted tiene presente es que su hipotenusa jamás cambia, ¿ya? Su hipotenusa siempre va a ser la misma, independiente del ángulo que usted esté trabajando. Y lo que va a cambiar van a ser los catetos, el cateto adyacente o bien el cateto opuesto, dependiendo del ángulo que usted esté en estudio. Entonces, en este caso, si yo tomo como referencia ese ángulo, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Quién me lo puede escribir, por favor? Si yo tomo como referencia ese ángulo, el que estoy con la mano, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Quién me lo puede escribir, por favor? Bien, correcto. El cateto opuesto es el C, es el que está al frente. Nueva pregunta, ¿cuál es el cateto adyacente? ¿Cuál es el cateto adyacente? También respecto al mismo ángulo. Correcto, B. Bien. Y por último, ¿cuál es mi hipotenusa? Excelente. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer, independiente de calcular el seno, el coseno, la tangente, secante, cosecante, cotangente, es identificar según su ángulo en estudio, es identificar su cateto opuesto, adyacente o bien hipotenusa. ¿Ya? Siempre. Ya, y una vez que usted ya tenga identificado, ahí usted procede a calcular las razones trigonométricas. Bueno, y en este caso, tengo yo el seno, se define como cateto opuesto dividido por hipotenusa. Dado a lo que usted ya me mencionó, entonces el cateto opuesto es C y la hipotenusa es A. Por lo tanto, el seno del ángulo es C partido por A. De ese ángulo estamos hablando. Ahora, el coseno del ángulo es cateto adyacente dividido por hipotenusa. Eso quiere decir que es cateto adyacente B y la hipotenusa es A. B partido por A. Y la tangente es cateto opuesto dividido por adyacente, C partido por B. Ahora, tenemos las tres razones trigonométricas recíprocas, que son secante, cosecante, cotangente. La secante se define como hipotenusa dividido por cateto adyacente. Hipotenusa A, adyacente B, A partido por B. Cosecante es hipotenusa dividido por cateto opuesto. Entonces ahí me queda A partido por C, hipotenusa A, cateto opuesto C.
Luego tendríamos cotangente. Y la cotangente se define como cateto adyacente dividido por cateto opuesto, y eso significaría B partido por C. ¿Ya? Ahora, por favor, tengamos claridad, o más que claridad, tengamos ese concepto que el seno va con la cosecante y que el coseno va con la secante. ¿Ya? La recíproca del seno es la cosecante y la recíproca del coseno es la secante. ¿Ya? Teniendo en claridad eso, se nos va a agilizar mucho, mucho, mucho el tema del trabajo. Porque en el caso usted calcula el seno del ángulo, por lo tanto la cosecante usted invierte el valor. Lo mismo que el coseno. Invierte después el valor de la secante. ¿Ya? Lo mismo en la tangente y la cotangente. Bueno, antes de continuar, en lo que respecta a la tangente se define como cateto opuesto dividido por cateto adyacente. Pero también se define como seno dividido por coseno. Así también se define la tangente. Cualquiera de esas dos formas. O se define como cateto opuesto dividido por cateto adyacente, o bien se define como seno dividido por coseno. Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas va a ser correcta. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta el momento? Algo que tengamos que repetir, algo que tengamos que volver a explicar, dudas, consultas. Jorge, José Manuel, Josefa, Main, María Fernanda, María Isidora, Pedro Pablo Ruz. ¿Alguna duda, consulta? Ok, Josefa. Y Pedro Pablo Ruz me puso una B. No sé cuál es la duda. Si la tiene, me la escribe para poder explicársela. ¿Ya? Bien. Teniendo en consideración entonces lo que acabamos de trabajar, ¿ya? Tendríamos la siguiente diapositiva. Ahora vamos a dar a conocer los valores, ¿ya? De las razones trigonométricas de los ángulos de 30 y 60 grados. Y cuando me refiero a las razones trigonométricas, me refiero tanto a las básicas como bien a las recíprocas. Pero antes de esto, quiero que preste atención al triángulo que tenemos aquí. Y vamos a hacer referencia solamente al ángulo de 60 grados por el momento. En un momento más veremos el de 30. Quiero dejar claro que eso no es una I ni tampoco es una L, es un 1. ¿Ya? Es un 1. Por lo tanto, a partir del ángulo de 60 grados, ¿cuál es mi cateto opuesto? ¿Alguien que me lo pueda escribir, por favor? ¿Alguien que me pueda escribir o decir cuál es mi cateto opuesto al ángulo de 60 grados? En este caso, sería raíz de 3 medios. Mi hipotenusa es 1, la hipotenusa no cambia, no varía, ¿ya? Y mi cateto adyacente es un medio. Entonces, a partir de esos datos, nosotros podemos aplicar el seno, el coseno y la tangente, la secante, cosecante y cotangente de los ángulos. Entonces, el seno, en este caso, se define como, o bien siempre su definición es cateto opuesto dividido por hipotenusa. Cateto opuesto sería raíz de 3 medios, dividido por hipotenusa, dividido por 1. Al hacer la operatoria correspondiente, obtengo que mi seno de 60 es raíz de 3 medios. Seno de 60, raíz de 3 medios, y este valor nunca va a cambiar. Siempre va a ser el mismo. En cambio, el coseno de 60 es dividido por cateto adyacente, un medio dividido por hipotenusa, un medio dividido por 1. Un medio dividido por 1. ¿Ya?
En ese caso, entonces, hacemos exactamente lo mismo y obtengo que mi resultado final es un medio. Tangente de 60. Va a ser seno de 60 partido por coseno de 60, lo que hablé de antes. O bien la definición por los catetos. Y en este caso tengo que el resultado final es raíz de 3. Luego podemos obtener las recíprocas, tanto la secante, cosecante y cotangente. Y en ese caso, la secante va con el coseno, entonces se invierte. Daría 2. La cosecante es la inversa del seno, que sería 2 raíz de 3. Aquí uno puede aplicar racionalización, ¿ya? Puede aplicar racionalización en lo posible. Y en cambio la cotangente de 60 es raíz de 3 tercios. En forma muy paralela, el seno de 30, el coseno de 30 y la tangente de 30 se calculan de la misma forma, el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. ¿Ya? Y exactamente las recíprocas del ángulo de 30 grados. Ahora tenemos las razones trigonométricas de un ángulo de 45 grados. ¿Ya? De un ángulo de 45 grados. Y un ángulo de 45 grados lo vamos a definir mediante, o más bien vamos a dar cómo trabajar y obtener los valores de la seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, vamos a darnos en un comienzo como en un cuadrado. ¿Ya? Pregunta, ¿cuál es la particularidad de un cuadrado? ¿Cuál es la particularidad de un cuadrado? Que todos sus lados miden lo mismo. Correcto, bien. ¿Cuál es otra particularidad además que los lados midan lo mismo? ¿Cuál es otra particularidad aparte de que sus lados midan lo mismo? De un cuadrado. Cuadrado. Que todos los ángulos miden lo mismo. ¿Ya? ¿Quiénes más me están escribiendo? Voy a esperar. De un cuadrado, sí. Cuadrado, cuadrado. Bien, es correcto. Sus ángulos miden también lo mismo. Tanto ángulos interiores como ángulos exteriores. Cualquiera de los dos ángulos eh, miden lo mismo, el mismo valor. ¿Ya? Bien, entonces aquí tenemos un cuadrado que tiene la particularidad que tiene lado unitario. ¿Ya? Lado unitario. Por lo tanto, lado 1, y tengo que obtener el valor de la diagonal. Si yo no me sé la fórmula de cómo obtener la diagonal de un cuadrado que entre paréntesis se obtiene como el lado por raíz de 2. Pero si en el caso que se me olvida, bueno, tendré que aplicar lo que sé que es el famoso teorema de Pitágoras para obtener ese lado. Tengo cateto, cateto y tengo que sacar la hipotenusa, que es lo que se obtuvo aquí. Y en ese caso, se obtiene
que el valor de la hipotenusa es raíz de 2. ¿Ya? Se obtiene que el valor de la hipotenusa es raíz de 2. Ok. Entonces, ya tenemos un lado y ya tenemos el valor del ángulo, perdón, de la hipotenusa, que es raíz de 2. ¿Ya? Y tener en consideración que la diagonal de un cuadrado siempre divide el ángulo en dos partes iguales. Siguiente. Bueno, aquí tenemos algunas exactamente lo mismo, pero con dibujos respecto al seno del ángulo. ¿Ya? En este caso, la transformación que hace la plataforma modifica un poco en la diapositiva. Pero como esto ya está en sus cuadernos, esta presentación, entonces usted eh, la puede ver con más claridad. ¿Ya? Ahí tenemos el seno de un ángulo, luego tenemos el coseno de un ángulo, exactamente lo mismo, cateto adyacente y por hipotenusa. Luego tenemos la tangente y la cotangente. ¿Ya? La tangente, les recuerdo nuevamente que se define como cateto opuesto dividido por cateto adyacente, o bien se define como seno dividido por coseno. ¿Ya? Luego siguiente tenemos la secante y cosecante de un ángulo. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a ver un ejemplo. Dice, tenemos un triángulo, que es un triángulo rectángulo, como el de la figura y queremos saber sus razones trigonométricas, así que medimos sus tres lados. El lado A vale 60 milímetros, el B vale 80 milímetros y el C vale 100 milímetros. Entonces, eh, pregunta, respecto a este ángulo alfa, ¿cuál es mi hipotenusa? Respecto a mi ángulo alfa, ¿cuál es mi hipotenusa? ¿Quién me lo puede escribir, por favor? ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Ya? Vamos a tomar como referencia el ángulo alfa. ¿Quién me lo puede escribir ahí, por favor? Recuerde que la hipotenusa es parte del triángulo. Bien, Fernanda. 100. ¿Y mi cateto opuesto del ángulo alfa? Mi cateto opuesto del ángulo alfa, 60. Bien. Por lo tanto, el adyacente es 80. ¿Ya? Ahí se van distinguiendo todos. Entonces, el primer paso que usted tiene que dar, identificar su cateto opuesto, adyacente y hipotenusa a partir del ángulo en estudio. Bueno, en este caso, eh, si yo quiero sacar el seno de un ángulo, en este caso del alfa, es cateto opuesto dividido por hipotenusa. Y aquí lo que tengo, que sería a partido por C, en ese caso. Pero en este caso, como me dan los valores, sería 60 dividido por 100. 60 dividido por 100, que me da 0,6. El caso del coseno sería adyacente dividido por hipotenusa, 80 dividido por 100. Y en el caso de la tangente, sería 60 dividido por 80. ¿Ya? Ahora, bueno, esos datos fraccionarios que yo les doy, eh, usted los puede llevar a decimal.
Si bien usted lo puede llevar a decimal o lo puede dejar expresado, dependiendo del ejercicio. ¿Ya? Ok. Bueno, acá también tenemos otro ejemplo, cómo determinar las 6 razones trigonométricas. Pero la particularidad de este ejemplo es que yo no puedo obtener en forma directa las razones trigonométricas. ¿Por qué no? Porque solamente me dan como datos 35 y 12, que serían los catetos, ¿ya? Y me están pidiendo calcular las razones trigonométricas. Y las razones trigonométricas yo debo sí o sí obtenerlas mediante los tres lados. Hipotenusa, cateto 1 y cateto 2. O cateto adyacente, opuesto hipotenusa. Muy bien. Fernanda me dice, pero podemos sacar la hipotenusa. Bien. ¿Y con qué puedo sacar la hipotenusa? Es mi pregunta. ¿Con qué puedo yo sacar la hipotenusa? Con los catetos, me dice José Manuel. Ya, pero hay algo más aún allá de los catetos. ¿Cómo se llama eso? Hay algo que estudiamos, bueno, en el mes de agosto. ¿Con qué? Y es más, está excelente. Está, de hecho, está ahí en la misma diapositiva. El famoso y conocido teorema de Pitágoras. Con eso yo puedo obtener mi hipotenusa. Con el famoso y conocido teorema de Pitágoras. Sí, 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 con los catetos que es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Era como para darle el nombre formal. Pero está bien, está bien, está bien su acotación. ¿Ya? Bien. Entonces, antes de cualquier cosa, hay que calcular la hipotenusa. Bueno, y la hipotenusa se calcula hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, que eso habla netamente de teorema de Pitágoras. Aplicando eso, obtengo que mi hipotenusa es 37, mi valor de acá. Y con ese dato ya puedo sacar seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y, eh, y secante. ¿Ya? Con el mismo criterio anterior. Ok. De momento, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Bien, ya. Y con esto ya vamos a estar terminando para empezar a dar el tiempo a los ejercicios. Hay dos tipos de ángulos que quiero definir ahora, que son los ángulos de elevación y de depresión. Pedro Pablo Ruz, me parece raro. ¿Qué cosa le parece raro, Pedro? Ya, quiero definir esos dos tipos de ángulos. Eh, ángulo de elevación y ángulo de depresión. ¿Ya? Aquí vamos a saber más bien raro, curioso. Ay, ay, ay. Ya. ¿Qué le parece curioso, señor Pedro? Algo debe parecerle muy curioso a usted. Vamos a ver qué le parece. Ah, la materia, ok. Sí, sí, sí. De hecho, esta materia tiene cierto grado de curiosidad. ¿Ya? Pero que los vamos a ir manejando mediante las clases, mediante los ejercicios. Ahí ya esa curiosidad se nos va a volver común, porque ya vamos a saber hacer los ejercicios. ¿Ya? Entonces, teniendo en referencia a una persona, ¿ya? Aquí tenemos tres objetos, una persona, un avión, que
No se visualiza mucho, pero es un avión. Y bueno, ahí tenemos otro objeto más. Si la persona visualiza el avión, se forma un ángulo de elevación. Se llama así, ángulo de elevación. Al momento de la persona mirar hacia el avión con la horizontal, se forma un ángulo de elevación. ¿Ya? Pedro Pablo Ruz nunca ha visto seno, coseno, tangente en fracción. Claro, es que el resultado puede dar en fracción o bien en decimal, que las dos formas están correctas. ¿Ya? Que es tema del resultado. Yo lo puedo dejar como el resultado, como fracción o como decimal, cualquiera de los dos. ¿Ya? ¿En qué caso María Fernanda hablo me dice del cambio de los catetos o la hipotenusa? En este caso que estoy explicando ahora, no nada y Pedro Pablo Luz, el resultado. Sí, el resultado yo lo puedo. Ah, ya. No, como usted, para lo que usted sea más fácil. Ahora, dependiendo si es una prueba con alternativa, ahí usted se tiene que dirigir a lo que en la alternativa sale. Pero si es desarrollo, usted si gusta lo deja expresado como fracción o como decimal, como usted lo estime conveniente. ¿Ya? Bien, volviendo entonces al ángulo de elevación y de depresión, entonces definimos lo que es el ángulo de elevación. Teniendo a este personaje visualizando el avión, cuando él eleva la vista hacia el avión, ya se forma un ángulo de elevación. Caso contrario, si la persona va a mirar aquí al objeto que está en el suelo, lo que ahí va a acontecer es que se va a formar un ángulo de depresión. Ángulo de depresión. Esa es la vista de la persona, la horizontal, y la vista donde se dirige. Acá. Ángulo de depresión. ¿Ya? Entonces hemos definido lo que es el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Alguien que tenga alguna duda? Ok, vamos a ver un ejemplo bien simple, ¿ya? Que es lo que tenemos acá. Que en este caso, más que lo que yo quiero más o menos asociarlo a lo del ángulo de elevación o de depresión. Dice, una persona observa en un plano vertical dos ovnis, ¿ya? Entonces aquí está la persona y observa los ovnis. ¿Qué tipo de ángulo en ese caso se forma cuando la persona observa esos ovnis? ¿Qué tipo de ángulo se forma? Bien, de elevación. Por lo tanto, el ángulo de elevación a usted se lo van a dar y le van a decir tanto, ¿ya? Y le van a dar una de las medidas. Y con esos datos yo puedo obtener lo que se me pide. Bueno, esos ejemplos o esos tipos de ejercicios los vamos a hacer en la próxima clase, porque ya la próxima clase es solamente ejercicios. Y vamos a ir viendo tipos de ejercicios, modelos de ejercicios para desarrollar. ¿Ya? Entonces aquí tuvimos un caso de ángulo de elevación. Bien, eso es entonces.